En el capítulo anterior, vimos cómo Elizabeth fue liberada del gran espacio en el que estaba peleando con el ser número 2, el pato, para que luego de salir de tal espacio, se encuentra con Leping, nuestro protagonista, quien cae sobre la gran trama de Elizabeth, amortiguando su caída, y al mismo tiempo en el que cayó, este procede a levantarse. Momento en el cual estos se miran cara a cara y muy de cerca, avergonzándose ambos y poco para hacer algo romántico. Sin embargo, este momento apasionado que iba a ocurrir es interrumpido por el ser número 2, el pato, quien se muestra súper confiado frente a Elizabeth y Leping, quienes lo ven bien parado con la forma de Elizabeth en su fase final. Luego de separarse un poco por el acercamiento del ser número 2, Leping y Elizabeth miran al próximo movimiento que tal vez haría el pato, sin embargo no ocurría nada, donde Leping, con una posición en guardia, se acerca un poco a Elizabeth y le pregunta a Elizabeth de quién es el que está delante de ellos. Pero antes de preguntarle totalmente, este grita fuerte mientras dice que es una Elizabeth pato, sorprendiéndose, a lo que Elizabeth, bajando de su forma final de demonio, le dice que ahora que Leping llegó no tiene intenciones de continuar con la pelea ya que no tendría sentido. Para luego mirar hacia otro lado y decirle a nuestro protagonista que agarre a su cosa otra vez y la aleje de su vista, esto ya que Elizabeth piensa que Leping invocó a este ser a propósito para enfrentarlo con ella, donde obviamente, Leping, sin entender lo que dice Elizabeth, pone una cara de duda total mientras mira al cielo con una mirada vacía. Luego de estar pensando un rato, este siente un fuerte empujón por la espalda, esto ya que Elizabeth lo empujó para que Leping se encargue de una vez del ser número 2, donde Leping, sin saber nada de lo que sucede, le pregunta a Elizabeth el por qué hace eso, sin embargo, esta no le da una respuesta, dando como resultado a Leping avanzando y acercándose poco a poco al ser número 2 tambalenándose, para finalmente detenerse con ambas piernas mientras tiene la mirada hacia abajo, evitando mirar a la cara al ser número 2, pero teniéndolo tan cerca no le queda otra opción, por lo que sin saber qué más hacer. Este levanta temblando su cabeza y le da una sonrisa súper nerviosa, donde el pato, el ser número 2, mirando a Leping hacer un movimiento, pone a brillar sus ojos como si fuera a usar una habilidad, lo cual al final era cierto, ya que este poco a poco dejaría la forma que tenía de Elizabeth e intentaría imitar a Leping con su técnica de la réplica perfecta, mostrando una forma muy aterradora ya que esto asustó tremendamente a Leping, quien gritó al instante por Elizabeth, diciéndole que mire lo que está pasando y a punto de irse a correr. Pero cuando miraba a este ser número 2, este ya había dejado cualquier rastro de la forma o réplica que había hecho a Elizabeth, y en su lugar, estaba tomando la forma de Leping poco a poco, pero algo extraño pasaba, y era que se estaba demorando más de lo normal que en las veces en las que copió a Elizabeth. Quien viendo a Leping parado frente al ser número 2, menciona que entiende completamente todo ahora, pensando en que este ser puede copiar fácilmente su forma más poderosa, sin embargo, no puede copiar a la forma simple de Leping, pensando que es una indirecta de Leping de que él es más fuerte que ella, cosa que Elizabeth, sin más remedio, lo acepta en cierta parte, pero que quiere ver cómo es capaz de romper o destruir la habilidad de réplica perfecta con sus propios ojos. Mientras ésta piensa en lo poderoso que es Leping, nuestro protagonista se está muriendo de terror preguntando a Elizabeth si acaba de ver lo que está viendo frente a sus ojos, donde el ser número 2, aún intentando copiar a Leping, sigue manteniendo una forma distorsionada, a tal punto de parecer que se le hace imposible copiar a Leping. Donde luego de un buen tiempo, Elizabeth nota algo raro, que éste ya no estaba acercándose más y más a la figura de Leping, sino que lo contrario, ya que el ser número 2 empezó a distorsionarse de la nada a un tono oscuro mientras gritaba con sus graznidos, asustando enormemente a Leping, quien estaba súper cerca a este ser. Para que de la nada, este desaparezca y borre su cara de pato, cayendo todo su medio físico en el suelo como si de una especie de masa se tratara, de la cual al impactar al suelo por la fuerza de la gravedad, de ella salgan las 4 cartas del número 2 de la baraja, cartas las cuales van directamente hacia Leping volando una por una. Lo cual sorprende a Elizabeth, esto ya que estas cartas llegaron lentamente a las manos de Leping como si volvieran donde su señor, pero ahora tenían una esencia oscura extraña con la cual él no lo creó, esencia la cual desaparece cuando Leping entra en contacto con estas cartas.
tornando al color característico con el que creó a las cartas en el pasado. Lee Ping, viendo el color de las cartas, se sorprende y las recuerda, pensando en qué pasó con ellas y por qué no están con Burs y Ebel, a quienes les entregó las cartas originalmente, donde luego de obtenerlas, este voltea y le pregunta a Elizabeth de si vio muy bien lo que acaba de suceder, con su rostro muy confuso y sorprendido. Sin embargo, Elizabeth no le dice ninguna palabra, esto ya que desde su punto de vista, Li Ping le pregunta de si vio bien con otra intención, la cual era mostrarle que él era más poderoso que ella con su poder divino y que ella nunca podrá superarlo. Además de que esto fue para enseñarle de que sus habilidades a las que ella llama poderosas van a fallar, cosa que pone a Elizabeth muy furiosa mientras mira el rostro a Li Ping manteniéndose en silencio, y que piensa que es una humillación que éste le diga aquello, esto porque Elizabeth es una dios demonio de 7 estrellas, y que aún así, siendo el ser más poderoso, que Lee Ping le diga ello es humillante, pero antes de que siga pensando en ello, Lee Ping abre nuevamente la boca mientras mira a Elizabeth y le diga que hay un largo camino por recorrer, donde Elizabeth entiende que por camino por recorrer se refiere a que ella está a años luz de alcanzar a Lee Ping. Lo cual acepta pensando en que a pesar de que éste la quiera entrenar, éste tiene miedo de hacerle daño con sus creaciones, donde en muchas de sus peleas en las que ella siente que pelea con todo. Al final cuando aparece Li Ping siente que solo fue un juguete de nuestro protagonista, llenándose de malos pensamientos. Pero Li Ping no se refería a un largo camino por recorrer a lo que Elizabeth pensaba, sino que se refería a la forma literal, ya que estaban lejos del árbol divino de los elfos, pidiéndole a Elizabeth con una gran sonrisa, que con su teletransportación vayan al árbol de una vez, cosa que Elizabeth, sin decir ninguna palabra más, invoca con sus manos una magia de teletransportación para ir directamente al objetivo, llevando así a Lee Ping y a ella en un instante al árbol divino y desapareciendo del lugar en el que estaban, dando por acabada la pelea con las cartas en las que estaban envueltos. Trasladándonos a otro lugar, vemos que en un punto del reino de los elfos estaba todo desolado y con una gran grieta en el suelo, grieta de la cual a pocos centímetros se encontraba Chichi, pero estaba destrozada y en el suelo, partida en dos con las cartas tiradas en el suelo, señal de que pudo derrotarlas pero que ello también llevó a su muerte. Y al parecer no solo de ella, sino que también de Anye, quien estaba tirada en el suelo sin signos vitales a los que se puedan acudir, siendo este el final de estas dos chicas quienes acompañaron a Li Ping en esta aventura la cual fue su última al parecer por el gran ataque de la grieta que hizo una de las cartas. Pero cuando todo parecía estar acabado para ellas, de la nada aparece un ser que apunta con sus manos hacia ellas, generando una gran luz dorada, cosa que hizo que éstas sean elevadas en el aire llenas del aura dorada por este misterioso ser quien también flotaba y brillaba muchísimo. Este ser dorada las acercaba poco a poco hacia él, tanto a Anye como a Chichi, quien estaba partida en dos pedazos, donde poco después de tenerla cerca, este usa una técnica especial la cual era de resurrección, mostrando así su forma final el cual era del ángel que le dio Lee Ping a Anye y que al parecer por fin fue liberado. Donde luego de usar su técnica de resurrección, Anye logra abrir los ojos milagrosamente estando flotando viendo el resplandor dorado, y no solo ella, sino que también Chichi, quien fue unida con su otra mitad la cual fue separada de su cuerpo, quien abre los ojos en sorpresa por la luz dorada que resplandece todo el cielo y su campo de visión. Cuando este ser quien tenía las alas súper grandes y todo el aspecto de un ángel termina de resucitar a Anye y a Chichi, aparece de la nada un círculo mágico de teletransportación el cual pertenecía a Elizabeth y que recién había usando junto a Li Ping, pero esto también incluía a Anye y a Chichi, donde este ángel, viendo tal círculo, muestra su rostro y una gran sonrisa mientras les dice a Anye y a Chichi que el maestro y su gente ya están aquí, por lo que debería de retirarse antes de interrumpir la misión, despidiéndose así de estas. Y justo después de esas palabras, el círculo mágico de teletransportación surge efecto, mostrando así el lugar en el que fueron ahora. El paisaje que se mostró con Burs y Ebel y en el centro el árbol divino de los elfos, el cual seguía deteriorado de todas las formas posibles, donde a pocos metros de este mismo árbol aparece un círculo mágico de teletransportación con 4 seres apareciendo de la nada, siendo estos Lee Ping, Elizabeth, parados, y también Chichi y Anye, quienes terminaron en el suelo ya que recién terminaron de ser resucitadas por la magia divina de un ángel el cual fue dado de Li Ping a Anye.
Lee Ping, volteando por todo lado luego de la teletransportación, se da cuenta que no llegó él con Elizabeth solamente, sino que también estaba Anya y Chichi, pero le generó sorpresa y preocupación verlas ya que estas dos estaban tiradas en el piso sin responderles nada. Sin embargo, cuando éste pensó en ayudarlas, Elizabeth ni siquiera volteó a verlas y le dice a Li Ping que no hay tiempo que perder con esas dos y que ahora mismo necesitan encontrar a la persona que está detrás de todo esto, invocando así su magia demoníaca mientras apunta directamente al árbol. Lo cual hace que de la nada salga una de sus características manos demoníacas que sucede al árbol fuertemente del tronco sin importarle los rostros de los elfos que estaban frente y fueron sacrificados, para que luego, sin la piedad con la que es caracterizada Elizabeth, destruya las raíces del árbol y lo separe de la tierra por completo. Momento en el cual de las raíces salen pequeñas esencias oscuras, esencias que nunca pertenecían al árbol divino de los elfos desde un principio, cosa que es vista por Li Ping, quien se sorprende por las acciones de Elizabeth, pero aparte de ello, también ve que el árbol que está sacando Elizabeth es terrorífico y no una normal o divino como su nombre lo indica, donde poco después, se ve que la mano demoníaca de Elizabeth elevó muchos metros arriba al árbol divino de los elfos, mostrando por debajo de este las grandes y extensas raíces que tenían. Raíces que estaban manchadas con esencia oscura, y que a la par, dentro de estas raíces habían figuras extrañas que no se podían ver con claridad. Elizabeth, al sacar el gran árbol divino de los elfos en su totalidad con su mano demoníaca, ve a la persona que estaba en lo más alto del tronco del árbol, una cara reconocida donde la reina demonio. Nuestra Elizabeth la mira directamente mientras dice que hace mucho tiempo que no se ven, alrededor de unos 500 años. Y que en ese tiempo parece que la tribu de los elfos cambió mucho, siendo visto también por Lee Ping, donde poco después de ir bajando por el tronco y en las raíces, vean que de esas figuras oscuras que lograban ver antes eran unas que ya habían visto antes, seres familiares, siendo estos Burs y Ebel, quienes estaban con un rostro moribundo y atrapados sin salida rodeados de esencia oscura, cosa que es directamente vista por Li Ping quien grita por ellos por si lo podían escuchar, donde obviamente no había respuesta positiva de la cual pueda aliviarse. Cosa que le hace acercarse corriendo para intentar ayudarlos mientras Elizabeth se queda quieta observando lo que vaya a suceder, donde poco después, cuando Li Ping estaba muy cerca, una de las ramas que estaba manchada con la esencia oscura empieza a moverse poco a poco como si tuviera vida propia. Esto para que luego aumente repentinamente su velocidad y asuste a Lee Ping, donde luego de hacer aquello, haga movimientos veloces en diferentes lados para evitar que sea vista claramente por cualquiera, apuntando directamente hacia Lee Ping aparentemente. Sin embargo esto no era así, donde Lee Ping sin poder hacer nada. Solo cierra los ojos aceptando su destino, pero esta rama no fue a por él, sino que fue a por otro objetivo, el cual era Elizabeth, la reina demonio, quien se mostraba súper confiada y sin hacer ningún movimiento viendo cómo esta rama con esencia oscura se acercaba a ella, donde al final de todo, esta abra más los ojos y mire directamente a la rama, a la vez que estos brillan mostrando que ella usó una magia o técnica, la cual en un instante hizo que la rama se destruyera en muchos pedazos antes de que ésta llegue a impactarla, sorprendiendo a Li Ping quien volteó para ver hasta dónde o a quién iba esa rama. Pero esa técnica de Elizabeth no solo destruyó a la rama como tal, sino que generó una onda que hizo que se expanda por toda su extensión, haciendo un enorme agujero al árbol divino de los elfos, el cual quedó con muchas raíces menos de las cuales tenían. Cuando todo parecía haber acabado, vemos que una de las ramas contaminadas con la esencia oscura empiezan a moverse y a unirse al cuerpo de una persona la cual era el payaso de antes que parecía estar muerto por el ataque puro de Li Ping, quien levantándose poco a poco suelta una voz enojada mientras dice que acaban de destruir todas sus plantas defensivas de la tribu de los elfos, y que no solo eso, sino que también acabaron con todos sus súbditos invocados por las cartas especiales que obtuvo, y peor aún a ello, destruyó su cuerpo con una magia que nunca había visto. Para que luego de decir ello el payaso se reponga con la ayuda de la conexión con las raíces del árbol con esencia oscura y aumente en su diálogo que todos sus planes acaban de ser arruinados, siendo algo súper vergonzoso, pero a pesar de todo ello al fin lograron encontrarse luego de muchos años. Lee Ping, viendo que el ser frente a ellos se levanta poco a poco con un aspecto aterrador, va a por Elizabeth y se esconde mientras pregunta de si este horrible ser es un elfo o algo así, donde sin tener respuesta,
El payaso continúa con su diálogo mientras mira en la dirección de Elizabeth y Li Ping, mencionando que a pesar de haberse encontrado nuevamente luego de años, nunca pensó que la persona que más odiaba al principio sería quien la encontraría primero, refiriéndose a que Elizabeth fue encontrada por Li Ping, el héroe, quien supuestamente era la persona a la que más odia, donde poco después de decir ello, este se muestre totalmente hacia nuestros protagonista y le diga a Elizabeth que pasó mucho tiempo, mientras tiembla de manera extraña con una sonrisa asquerosa. Lee Ping, luego de escuchar todo el diálogo del payaso, le pregunta a Elizabeth de si es que conoce a ese tipo de algún lado, a lo que Elizabeth, sin inmutarse ni un poco, pone una cara de duda y le dice que nunca conoció a una persona tan asquerosa antes, por lo que no tiene idea de quién es. Y luego de que estas palabras salieran de la boca de Elizabeth, el payaso baja la cabeza y agarra su gorra mientras le dice que es obvio que no lo recuerde. Esto ya que ahora mismo está con un disfraz de payaso el cual era uno de sus planes para resurgir su existencia, por lo que sin dudarlo más. Este se quita el gorro el cual tenía y no permitía reconocerlo, mostrando así finalmente su rostro con una sonrisa enfermiza y su cabello que era un poco familiar de los primeros capítulos, donde este ser, mirando a Elizabeth, le dice a Elizabeth que le permita hacer recordar sobre él, siendo este. Por los capítulos anteriores y por el aspecto que tiene ahora, el humano que traicionó a los suyos, el principal súbdito de Elizabeth, Wes Malfoy. Para saber cómo este resultó con ese aspecto rejuvenecido luego de tener el aspecto de viejo que siempre tenía durante las últimas vistas en los capítulos, este nos cuenta que estaba en su base junto a su ayudante, quien bastante decidido, le dice que lo hará y prenderá el aparato para empezar su proyecto, donde teniendo la confirmación de este, libera una energía por toda su base al nivel de unos 100.000 voltios, cosa que llega a Wes Malfoy, quien por la gran carga eléctrica suelta un fuerte grito de dolor, siendo este el comienzo de su gran transformación para que tenga el aspecto nuevo y rejuvenecido con el que se encontró con Elizabeth y Li Ping. Hasta aquí este capítulo de hoy, muchas gracias por ver, nos quedamos en una parte muy interesante, ya que ahora mismo el líder de todo el gremio oscuro apareció, Wes Malfoy, el que fundó todo para invocar o encontrar nuevamente a Elizabeth. Dándonos ahora una breve descripción de cómo es que logró tener el control del reino de los elfos y su cuerpo totalmente rejuvenecido como la vez en la que se fue Elizabeth, nos vemos en otro capítulo y hasta la próxima.